A ver, seguimos con el teorema de Chebyshev y teorema de Markov. ¿Vale? Este teorema se utilizaría cuando conocemos la media y la varianza, pero no conocemos la distribución, ¿vale? La distribución es desconocida, ¿vale? Entonces el teorema de Markov básicamente nos dice, sea x una variable aleatoria no negativa, cuando la probabilidad de x mayor o igual que 0 es igual a 1, ¿vale? Y existe media, entonces la probabilidad de x mayor o igual que k es menor o igual que el valor esperado, la media, partido por k, ¿vale? Y la desigualdad de Chebyshev, que es lo que podremos utilizar para hacer algún cálculo de probabilidades, de cota de probabilidad, nos dice que x es una variable aleatoria con media conocida y varianza finita, y para cualquier valor mayor que k, para cualquier valor de k mayor que 0, ¿vale? En realidad esto sirve cuando k es mayor que 0, si no, no se podría aplicar. ¿Vale? Nos dice la probabilidad de x menos mu mayor o igual que k es menor o igual que sigma cuadrado partido por k, y la probabilidad de x menos mu, o sea, lo contrario de esto es mayor o igual, esto sería menor estricto, pues mayor que lo contrario, 1 menos sigma cuadrado partido por k. A ver, en realidad aquí nos hace como las demostraciones del teorema de Chebyshev, pero al final yo creo que la mejor expresión del teorema de Chebyshev es esta, ¿vale? Aquí lo haremos con un gráfico, veríamos lo que nos quiere decir la desigualdad de Chebyshev. A ver, básicamente la desigualdad de Chebyshev sirve para calcular una cota de probabilidad, ¿vale? Dice la cota de probabilidad es la misma para cualquier variable aleatoria, ya que solo depende del valor de k y de la amplitud del intervalo depende de la sigma, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo mediante un dibujo que es lo más fácil de entender. ¿Qué nos dice la desigualdad de Chebyshev? Nos dice que si conocemos la media de la variable, el valor esperado, ¿vale? Y a esta media le restamos lambda veces o k veces, da igual cómo se llame este valor, un número determinado de veces la desviación, así que si nos desviamos hacia abajo k sigma, aquí estaremos en mu menos k sigma. Y si le sumamos lo mismo, k por sigma, pues aquí tendremos mu más k sigma. Vale, esto es un intervalo centrado en el valor medio. Pues la probabilidad de que esta variable x esté entre este límite inferior y este límite superior no la podemos calcular con exactitud, pero siempre es mayor o igual que 1 menos 1 partido por esta desviación que tenemos aquí. Bueno, yo he puesto k, normalmente se expresa con k, pero voy a ponerlo igual que lo tenemos aquí, lambda, esto sería, ¿vale? Un desvío de 2 veces sigma, 3 veces sigma, 1 vez sigma, o sea, esta lambda normalmente es un valor entero, también podría ser 1,5, pero bueno, normalmente sería o 1 o 2, ¿vale? Que nos desviamos un cierto valor entero de respecto a la mu de sigma. ¿Vale? Entonces, esta probabilidad que nos queda aquí no la podemos calcular con exactitud, ¿vale? Pero podemos decir que esta probabilidad de estar entre estos dos valores, ¿vale? Es mayor o igual que 1 partido por 1 menos lambda al cuadrado. ¿Vale? O sea, podemos dar una cota de probabilidad. Claro, siempre esto para poderlo calcular, esta lambda tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿Vale? Esta lambda tiene que ser distinta de 1. Porque si no, pues a ver, se podría hacer. Haríamos 1 menos 1 partido por 1, 1 menos 1, 0. Pero claro, decir que esta probabilidad es mayor que 0, pues es obvio. Así que nos sirve para valores diferentes de 1, ¿vale? Desviaciones respecto al valor medio. Bueno, pues esto en cuanto al teorema de Chebyshev. A ver, cosas más importantes. Función generatriz de momentos. Nos dice, se utiliza para calcular, pues tendremos que calcular los momentos de la distribución de una variable aleatoria. ¿Vale? Esta sería la expresión. Gx de t, pues lo que tendremos que hacer es un cambio de variable, tendremos que calcular la esperanza de elevado a tx. En el caso discreto, pues ¿cómo se calculaba la esperanza? Sumatorio de cada x por p de x.
Pues ahora nuestra x es e elevado a t de x. Nos dice que la serie debe ser convergente y en el caso continuo, pues era x por f de x. Pues ahora esto es nuestra variable, e a la tx, ¿vale? Así se calcularían las funciones generatriz de momentos en el caso discreto y el caso continuo. A ver, esto es como muy teórico, no sé si nos lo van a preguntar muy a fondo, pero bueno, sale en el libro. Dice teorema de la unicidad de la función generatriz. Si la función generatriz existe, es única y determina la distribución de probabilidad, ¿vale? O sea, si existe, es única y determina la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Y si dos funciones tienen la misma función generatriz, si dos variables tienen la misma función generatriz, entonces tienen la misma distribución de probabilidad. Y si tienen la misma distribución de probabilidad, también tienen la misma función generatriz. ¿Vale? Dos variables tienen la misma función generatriz, entonces la distribución de probabilidad es la misma. Vale, vamos al caso bidimensional. Como habíamos visto en el tema 1, podemos tener dos variables. Vale, en este caso hablaremos variable x, variable y. Lo primero de todo, valor esperado de una variable bidimensional. Pues en el caso discreto, la esperanza de g de x, y, esto sería como la función, en función de las dos variables, pues es doble sumatorio de cada valor por la probabilidad. Esto era la probabilidad conjunta. ¿Vale? Esta es la función que nos darán. ¿Vale? Y en el caso continuo, pues es la doble integral entre los límites de integración correspondientes de la función por la función densidad conjunta. Dice, tanto la serie como la integral deben ser convergentes. Vale, esto ya aplicaremos algún ejercicio. Propiedades. Dice, rigen las mismas propiedades que para el caso unidimensional. Si x e y son variables independientes cuyos valores esperados existen, la esperanza de x y es igual a la esperanza de x por la esperanza y. Esto es la conjunta, es igual a las esperanzas marginales, ¿vale? A las esperanzas por separado, ¿vale? Exactamente igual que en el caso unidimensional. ¿Vale? Esto en el caso de independencia. Momentos de variables bidimensionales, ¿vale? Con respecto al origen, pues haremos lo mismo. La nomenclatura será alfa, rs, la esperanza de x a la r y a la s, ¿vale? Tendremos pues, diferentes órdenes de los momentos aquí. Y con respecto a la media, pues lo mismo, la esperanza x menos la media de x elevada al momento que nos pidan y menos la media de y elevada al momento que nos pidan. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, los famosos, aquí sería el 1, 0. Esto sería elevado a 0, por lo tanto coincidiría con la esperanza de x. El 0, 1, pues que coincidiría con la esperanza de y. El 2, 0, que sería el momento de orden 2 respecto al origen de la x. Y el 0, 2, que sería el momento de orden 2 respecto al origen de la variable y. El 1, 1, que es esta esperanza conjunta de las variables, y luego pues estos serían las varianzas correspondientes, y el 1, 1, que sería la covarianza, ¿vale? La covarianza se calcularía como el alfa 1, 1 menos el 1, 0, que al final es la media de x y la media de y, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la covarianza de x-y. La covarianza de x-y pues sería la esperanza x-y menos la esperanza de x por la esperanza y. Así calculamos una covarianza en variables aleatorias, lo mismo que hacíamos en estadística descriptiva. Vale, pues ¿qué era la covarianza? Importante también el concepto de covarianza. ¿Qué nos permitía medir la covarianza? La covarianza mide la relación lineal que existe entre dos variables. ¿Vale? Permite dar la medida de la fuerza de relación lineal entre las variables. Bueno, yo diría la relación, la fuerza o la intensidad, esto lo mide el coeficiente de correlación lineal,
¿vale? Así que para mí esto de medida de la fuerza, bueno, sería si existe o no existe relación lineal entre las variables, ¿vale? Entonces, nos dice si la covarianza es mayor que 0, pues existe una relación positiva entre las variables, que ¿eso qué quiere decir? Que si x aumenta, ¿vale? Y aumenta, o si x disminuye, y disminuye. Si la covarianza es negativa, pues existe relación, pero existe relación negativa. Si x aumenta, y disminuye, y viceversa. Y si la covarianza es 0, no existe relación. No existe relación lineal. No se puede decir, recordemos de estadística descriptiva, no se puede decir que si la covarianza x e y es igual a 0 son independientes. Si x e y es igual a 0, entonces no existe relación lineal. ¿Vale? Y si x e y son independientes, entonces, como son independientes, no existe ninguna relación. Y como no existe ninguna relación, la covarianza es 0. ¿Vale? Pero, ojo, como lo escribe aquí, la covarianza es 0 cuando x e y son independientes. En realidad es como x e y son independientes, entonces la covarianza es 0. Pero no se puede decir la covarianza es 0, entonces son independientes. No, que la covarianza sea 0, lo que implica es que no existe relación lineal. Podrían implicar otras relaciones. ¿Vale? Pero sí que es verdad que cuando dos variables son independientes, pues como no hay relación, la covarianza es 0. Propiedades de la covarianza. Pues un poco lo que estamos hablando. Dice, si x e y son dos variables aleatorias independientes, entonces su covarianza es 0. Así sí se puede escribir. Dice, no podemos decir que si la covarianza es nula, entonces las variables son independientes. Este concepto es importantísimo, ya que es posible que pares de variables dependientes tengan covarianza 0. De la misma forma que si la covarianza es distinta de 0, ello no implica que las variables sean dependientes. ¿Vale? Entonces, simplemente la covarianza lo que nos dice es si existe relación lineal, pero no mide otro tipo de dependencias. Vale, más propiedades respecto a los cambios de origen y a los cambios de escala. Dice, sea x y variables aleatorias, pues tenemos x, lo multiplicamos por a, se llamará variable u, y tenemos y, lo multiplicamos por b, se llamará variable v. Esto es que a la x le han hecho un cambio de escala, lo están multiplicando por un número, y a la y le han hecho otro cambio de escala. Pues la covarianza v será igual a la covarianza xy multiplicado por a y por b. O sea que a la covarianza le afectan los cambios de escala. Le afectan los cambios de escala que se hagan a cada una de las variables. Cuando decimos covarianza x, si es la misma variable, eso es la varianza. ¿Vale? En realidad la covarianza tiene sentido cuando tenemos dos variables. Cuando es la misma variable, eso es la covarianza de orden 0 o sería la varianza. Covarianza de una variable con una constante siempre es 0. Luego tenemos covarianza de x más y, ¿vale? Con z. Pues esto es covarianza de z, x más y, es lo mismo. O si pusiéramos covarianza de x y, covarianza y x, ¿vale? Es simétrica, por decirlo, ¿vale? Y esto sería lo mismo que hacer la covarianza de x con z, más la covarianza de y con z. ¿Vale? Pues estas son propiedades que cumple la covarianza. Varianza de x más y o x menos y cuando no son independientes, o sea, para cualquier caso en general, sería la varianza de x más la varianza de y. En el caso de más dos veces la covarianza, en el caso de menos dos veces la covarianza. Lo que hemos dicho antes, esto siempre, siempre, siempre será un más. Las varianzas siempre se suman. Lo que se resta o lo que se puede restar es la covarianza en el caso de que haya un menos. Vale, dice, en el caso de que las variables x y fuesen independientes, lo hemos visto antes, entonces como su covarianza sería 0, pues nos quedaría que es la suma de las varianzas. Un cambio de origen no afecta a la covarianza, ni lo hemos puesto, no le afectaría, y sí que le afectan los cambios de escala. ¿Vale? O sea que la conclusión es que a la covarianza le afectan los cambios de escala de cada una de las variables. Si solo tiene cambio de escala la x, pues solo le afectará la a. Si solo tiene cambio de escala la y, pues solo le afectará la b. Si tienen las dos, pues le afecta la a y la b. ¿Vale? Sería esto.
A la covarianza le afectan los cambios de escala. Y la covarianza lo que mide es si existe relación lineal. Lo que no dice es la intensidad. La covarianza tiene unidades, ya lo habíamos visto en estadística descriptiva. Como tiene unidades, no permite medir la intensidad de relación. Si le quitamos esas unidades, si la estandarizamos, ya podríamos medir la intensidad de relación lineal, que es lo que hace el coeficiente de correlación. ¿Vale? Concepto también importante en estadística. ¿Vale? Nos dice, para eliminar el problema que tiene la covarianza como medida de fuerza de la relación lineal entre variables, pues si dividimos la covarianza entre las desviaciones típicas, eso es estandarizar. Estandarizamos dichas medidas, ¿vale? Y tenemos el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es una medida adimensional, ¿vale? Por eso nos permite medir la intensidad de relación entre dos variables. ¿Vale? Entonces le quitamos las unidades. Este coeficiente de correlación lineal solo podía tomar valores entre menos 1 y 1 y el signo nos dice si la relación es positiva o negativa y el módulo la intensidad. Ahora lo veremos con las propiedades. Pues nos dice si la variable x y y son independientes, entonces el coeficiente es 0. Obviamente, si son independientes, la covarianza es 0. Si la covarianza es 0, el coeficiente de correlación lineal sería 0. Dice si x y y son variables aleatorias cuyas varianzas existen y son distintas de 0, entonces el coeficiente de correlación va entre menos 1 y 1. Si es 1, relación lineal perfecta, variables correlacionadas. Bueno, esto en realidad debería llevar un valor absoluto, porque es perfecto tanto si el coeficiente de correlación lineal es 1 como si el coeficiente de correlación lineal es menos 1. ¿Vale? Si es 1, correlación lineal perfecta positiva, y si es menos 1, pues correlación lineal perfecta negativa. Si es 0, no existe relación lineal entre las variables, están incorreladas, ¿vale? Que no quiere decir que sean independientes, ¿eh? Quiere decir que no existe relación lineal. Si es mayor que 0, correlación positiva, si una aumenta, la otra también, igual que la covarianza, o sea, en este sentido el signo nos da la misma información que la covarianza, y si es negativa, pues inversamente proporcionales. El coeficiente de correlación es invariante ante cambios de origen y escala, ¿vale? Al coeficiente de correlación no le afectan los cambios de origen ni los cambios de escala, porque al final a esta covarianza le afectarían los cambios de origen, la A y la B, a esta le afectaría la A esta le afectaría la B y se simplificaría, ¿vale? O sea, la conclusión es que no le afectan los cambios de origen y los cambios de escala. Vale, y siguiendo con variables bidimensionales, pues ¿cómo encontraríamos la función generatriz de estas variables bidimensionales? Pues en el caso discreto tendríamos que hacer e elevado a tx, t1, ahora distinguiríamos t1 de x más t2 de y. Vale, ahora dependería de t1 y t2. Pues lo que hemos hecho antes, multiplicamos la función probabilidad por e elevado a t1x más t2y. Y en el caso continuo, pues la función de densidad conjunta e elevado a t1x más t2y. Y los límites de integración. Bueno, esto sería los límites de integración que tuvieran nuestras variables, pero en términos generales de menos infinito a infinito. ¿Vale? Pues así se encontraría la función generatriz de variables aleatorias bidimensionales. Vale, a ver, este tema es bastante teórico, luego lo veremos aplicado a los ejercicios, que será como más fácil, pero bueno, volviendo al índice, conceptos como muy claves de lo que sería la estadística, que esto ya lo hemos visto en estadística descriptiva, pues entender que es un valor esperado, que al final es la media, saber qué es un momento, entender qué es la varianza y la desviación, ¿vale? Que es una medida de dispersión absoluta,
Luego necesitamos medidas de dispersión relativas para poder comparar coeficiente de variación. ¿Vale? Tener claro a quién afectan, pueden ser preguntas teóricas, los cambios de origen y los cambios de escala. Saber que es una variable tipificada, esto lo repasaremos cuando hagamos distribución normal. Medidas de posición y dispersión, bueno, esto es más de introducción a la estadística, pero bueno, saber que hay medidas de posición, aparte de la media, existe la mediana, existen los cuartiles, octiles, deciles, ¿vale? Medidas de forma, formas de la distribución, si es más apuntada o menos apuntada que la normal, es la kurtosis, si es simétrica o asimétrica, pero bueno, esto, función generatriz de momentos, no es una pregunta muy típica, pero bueno, puede entrar. Esto sí, saber calcular la esperanza de una variable aleatoria bidimensional, momentos de una variable aleatoria bidimensional, y entender el concepto de covarianza, que es la covarianza, medida de relación lineal, y el concepto de correlación, coeficiente de correlación, para medir la intensidad de correlación. Esto sí que es importante, y tanto en estadística empresarial como luego en econometría. ¿Vale? Todos estos conceptos son conceptos generales de estadística que aquí explicamos en el tema 2, pero bueno, que van a salir en asignaturas posteriores que tengan que ver con la estadística. Vale, pues bueno, para repasar todos estos conceptos y para aplicar las fórmulas, lo mejor es ver los ejercicios, tanto los ejercicios de desarrollar como los ejercicios tipo test para acabar de repasar un poco la teoría. Vale, pero bueno, tema bastante teórico de saber analizar variables aleatorias. Luego todo esto lo aplicaremos más concretamente a las variables aleatorias que digamos que son conocidas o famosas, ¿vale? Que sería tema 3, variables aleatorias famosas discretas. También calcularemos esperanzas o nos las sabremos de memoria porque como son variables conocidas pues no las tendremos que saber. Y luego variables aleatorias continuas, ¿vale? Pero todo esto de características que tienen las variables aleatorias pues son conceptos teóricos que hay que saber, y ahora veremos cómo se aplican en los ejercicios.